Buenos días. Bueno, ya no sé ni qué sesión vamos, pero vamos a seguir continuando hablando de la NOVA. Pero si ustedes tienen alguna duda de alguna tarea, por favor, siempre al inicio de la clase pueden hacer cualquier tipo de consultas acerca de esta tarea. Quizás únicamente los días que tengamos taller, que tenemos el tiempo más cortito, lo vamos a poder hacer. Entonces, hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver un poquito, les dije que les iba a decir cómo se veía los outputs de la NOVA en diferentes paquetes estadísticos. Entonces vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver eso y ustedes van a ver cómo, pues básicamente vamos a leer lo mismo para que ustedes vayan viendo cuál es la diferencia, ¿no? También vamos a ver algunas cositas de los supuestos y vamos a hablar un poquito de las transformaciones que vamos a hacer de nuestras variables para poder llegar a esa normalidad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que en casi todos los paquetes se ve bastante parecido, como en R, para que ustedes pues no piensen que es algo de R, ¿no? Que a ustedes les queda como raro, ¿no? Sino que es algo que pasa en todas las opciones, ¿no? Déjenme cerrar por acá. Eh, Voy a poner mi pantalla. Y bueno, ¿nadie tiene dudas? Bueno, en la clase pasada entonces estábamos hablando del análisis de varianza, ¿no? El análisis de varianza lo que quiere tratar de explicar es que nosotros tenemos una variable cuantitativa continua, pueden ser los ingresos, puede ser tiempo, puede ser, pero tiene que ser cuantitativa continua, que nosotros queremos explicar su varianza. La variación total de esa varianza puede atribuirse a dos factores, dijimos. En el caso del tipo de análisis de varianza que nosotros estamos haciendo, que es el más sencillo, vamos a ver en todos los casos que vamos a poder distribuir esa varianza entre las diferencias que hay entre los grupos, la varianza entre los grupos y la varianza al interior de los grupos, ¿no? Y que nosotros queríamos comprobar con este análisis de varianza que la varianza que le podemos atribuir a la distancia que hay entre los grupos, a la diferencia entre los grupos, debe ser más grande que la diferencia que hay adentro de los grupos, ¿no? Teníamos nuestro ejemplo de los distintos tipos de desayuno y cuánto tiempo, que es una variable continua, cuántos minutos con segundos podían mantenerse concentrados, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, si hay dos personas que desayunan lo mismo, nosotros esperaríamos que tengan desempeños parecidos, ¿no? Entonces, tendríamos que ver que haya más diferencia entre el promedio entre los grupos de diferentes tipos de desayuno que adentro de los que desayunaron lo mismo, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo con el análisis de varianza. Miren, acá les saqué de internet cómo los otros software lo sacan. Nosotros lo hemos visto con R, pero si ustedes lo hacen en Stata, yo les decía que el análisis de varianzas también se llamaba One Way. Entonces aquí en Stata ustedes utilizan el One Way. Y acá entonces, si ustedes ven, es la misma tabla, ¿no? Siempre viene una tabla de fuente donde nos va a decir dentro de los grupos entre los grupos y dentro de los grupos, ¿no?
Y entonces acá igual nosotros tenemos esa suma de cuadrados, los grados de libertad, las medias de las sumas de cuadrados, que es el cociente entre las sumas de cuadrados y aquí la F y aquí la probabilidad. Si ustedes ven, esta tabla es muy similar a la que nosotros habíamos hecho con R, ¿no? Y acá, bueno, lo que nos agrega con una opción extra es un pequeño tabulado de estadísticas para ver algunas cosas que nosotros podamos tener. Y si ustedes ven, si ustedes se acuerdan, teníamos, ya es un modelo estadístico, entonces como modelo estadístico hoy vamos a hablar de los supuestos, pero acá si ustedes ven, incluso viendo las desviaciones estándar, no vemos que sean tan grandes. Aquí esta creo que era un tabulado, era una prueba nova de productividad y si escuchaban música o no, y aquí había sin música y aquí diferentes tipos de música, creo que era clásica. Entonces, un poquito como lo de los desayunos, pero con música, ¿no? Entonces acá, si la música tiene un efecto o no en la productividad, ¿no? Entonces, ustedes ven, parece que sí, ¿no? Aquí tenemos una prueba F. Stata nos hace el favor, esta prueba nosotros hoy se la voy a enseñar en R, cómo se ve, para que cuando ya lleguemos al taller, pues veamos, nos concentremos en los códigos y no tanto en la idea de este test. Este test es el test de Bartlett de igualdad de varianzas, entonces nos los hace de un solo, y de ahí nosotros podemos ver si realmente estas varianzas son iguales o no. Ya ratito les hablo de la prueba de hipótesis de esta prueba. También pueden hacer pruebas ANOVA en Excel. Si ustedes ven, esta es una de Excel con el complemento de datos, o si ustedes están en el Google, ¿se acuerdan que nosotros instalamos ese XLM Tool? También se pueden hacer análisis de ANOVA allí, o sea, incluso pues, se pueden hacer regresiones múltiples, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes sepan qué es lo que está dando cualquier tipo de paquete. Entonces, igual, si ustedes ven, acá viene exactamente lo mismo, ¿no? La fuente de la varianza, si es dentro de los grupos o si es entre los grupos o dentro de los grupos, la suma de cuadrados, los grados de libertad, las medias de esas sumas de cuadrado, que es esta entre esta, un estadístico F y un p-value asociado a ese estadístico F, que ya incluye además el tipo de prueba que nosotros tenemos, ¿no? Acuérdense que acá nosotros siempre estamos queriendo ver si esta entre los grupos es más grande que esta, ¿no? Y entonces si hacemos ese cociente nos da nuestro estadístico F, y acá también se está rechazando una hipótesis nula de cualquier cosa que sea esto acá, no sabemos qué es, ¿no? Entonces, si ustedes también quisieran hacer este modelo, lo pueden hacer en Excel si ustedes tienen poquitos datos, ¿no? Se puede hacer también con esto, ¿no? Bien. En SPSS, ¿no? También, aquí están los descriptivos y aquí está la tabla ANOVA. Vean que en todos siempre aparece la misma tablita, ¿no? Dentro de los grupos, entre los grupos y dentro de los grupos, between y within, ¿no? Y aquí tenemos la suma de cuadrados, ¿no? Los grados de libertad, ese cociente que viene de la suma de cuadrados con sus grados de libertad, y el estadístico F y un p-value. Aquí le ponen sí, pero es esto. Entonces, vean que no es tanto el asunto de los softwares que nosotros estemos utilizando, sino que ustedes sepan que es una tabla ANOVA, ¿no? Entonces, si ustedes no saben lo que es una tabla ANOVA, pues no, aunque lo saquen perfecto en cualquier software, no lo van a poder interpretar, ¿no? Acá era sobre el tiempo que se tardaban diferentes personas de acuerdo a su conocimiento, si eran principiantes, intermedios o avanzados, ¿no? Entonces, tiempo que hacían una tarea, ¿no? Entonces aquí, igual nosotros podemos ver con los estadísticos descriptivos que si nuestras desviaciones estándar son bastante parecidas o no. Ya aquí al ver nosotros con las desviaciones estándar, vamos a poder ir viendo que esto es
pues son bastante parecidas, ¿no? Incluso acá, como ya nos da en SPSS, nos da alguno de los de las medias, incluso ya podemos ver, miren, si algunos intervalos se cruzan o no, estos se cruzan, pero este no se cruza con esta, pero sí se cruza con esta, entonces nos da estadísticamente significativa porque hay algunas diferencias de este grupo con algunos otros. Bien, no sé si hasta acá ya primero se acordaron lo que estábamos haciendo hace una semana y si alguien tiene alguna duda específica sobre cómo se ven las tablas de ANOVA, porque me voy a ir un ratito al R a que revisemos un poquito de esos supuestos, ¿no? Y ya quizás en la segunda parte de la clase podemos empezar a hablar un poquito de la regresión lineal. ¿No? Bueno, voy a lanzar una votación de si entendieron o no, en lo que pongo mi R. Ahí me faltan un par de votitos. Ana, preguntan en el chat si F era algo parecido al p-value. F, acuérdense que como estábamos comparando, déjenme ver si puedo llegar rápidamente acá con a donde estábamos hablando de las otras. Pues está bueno que las tenga todas, pero estará la TED Student. ¿Ustedes se acuerdan? Habíamos visto, creo que es antes de esto. Porque nosotros habíamos hablado de que además de la distribución normal, íbamos a trabajar con la distribución chi cuadrado para cuando hacemos estimaciones sobre las varianzas, y la F es nuestra distribución cuando queremos hacer estimaciones sobre las diferencias de las varianzas. Déjenme, estoy pasando así todo el semestre. Miren todo lo que hemos visto. ¿Dónde estaba eso? Encontré. Teníamos la distribución chi cuadrado que nosotros decíamos que tenía esta forma, ¿no? Pero también nosotros teníamos, en el caso de tener dos distribuciones chi, y vamos a utilizar la distribución F, ¿no? Entonces, F, si ustedes se acuerdan, era esta distribución. Voy a borrar por acá. Entonces, nuestra distribución F, nosotros decíamos que F iba a tener un cociente de dos distribuciones que serían una chi cuadrado. Entonces, nosotros en este caso vamos a hacer es una distribución que está centrada, digamos que su centro va a estar en 1, donde esas varianzas son iguales.
Entonces, el valor de F es el estadístico de prueba y al mismo tiempo es el valor de nuestra distribución, porque sale directamente del cociente de ambas varianzas. Si ustedes sacan, por ejemplo, el que nosotros hicimos, por ejemplo, en cualquiera de estos, nosotros vamos a ver que este estadístico siempre es el cociente entre la varianza entre grupos y la varianza dentro de los grupos. Y yo como quiero que esto sea mayor, si ustedes ven aquí, me está diciendo que la prueba es del mayor. Entonces, esto, si nosotros lo pusiéramos en una distribución, e incluso podemos sacarlo, ya sea si nosotros lo sacamos, ya sea en R o en Excel, con respecto a esa función F, la F tiene una función, así como si nosotros sacáramos la calculadora, nosotros podríamos encontrar qué valor está asociado a este F para este p-value, ¿no? No lo vamos a hacer porque ya no nos está dando el programa. Entonces, digamos, el p-value no es que se parezca a que F sea algo parecido al p-value, sino que ese p-value es el que está asociado a este F, a este estadístico de prueba, ¿no? Que es este cociente. Entonces, ustedes se fijan, yo si quiero saber si esto es mayor que esto y hago un cociente de esta manera, si hago ese cociente, me va a dar este valor, ¿no? El 6.08, ¿no? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que esta varianza es 6 veces la de abajo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es establecer que sea mayor que 1. Entonces, por eso cuando nosotros vemos estos datos, pues ya nos vamos haciendo a la idea de que si un valor muy grande de F, pues me está indicando que la varianza entre grupos es más chiquita, es más grande que la varianza entre los grupos, ¿no? Si ustedes ven la varianza que a mí me están calculando entre los grupos, la variación dentro de los grupos me dice que es 62 y entre los grupos es 37, ¿no? Esto me da un valor de 6, ¿no? Entonces, como que ya voy viendo que sí hay mucha evidencia porque esta es 6 veces esta, ¿no? Y para yo tener como más claridad de esto, pues voy a sacar mi p-value y me da por eso un p-value bastante chiquito acá, ¿no? No sé si con eso ya te quedó más claro, Adriana. Ustedes ven ahí en todo. 542 entre 35 es 15.19 y esto me da un p-value chiquitito. Acá, esta F que nos está dando el Excel tiene que ver contra la que yo voy a comparar, ¿no? Aquí yo necesitaría una F que fuera mayor de 3.44 y es 15, entonces también rechazo, ¿no? Pero si ustedes ven las tablitas son iguales. ¿Qué es lo que te quedó más o menos? Porque dado que es de las pocas que preguntan, le voy a preguntar porque si ustedes se imaginan, lo voy a hacer con este porque acá tenemos el eje crítico. Aquí voy a tener mi distribución F que tiene esta formita, ¿no? ¿Sí? Aquí me dicen que hay un 3.4 crítico, que ahí va a empezar mi zona de rechazo. Ahí está mi zona de rechazo al 5%, lo hace el Excel. ¿Sí? Esta es mi distribución. Entonces, yo encontré acá que mi estadístico, este 15, ¿no? Debe estar por acá. Entonces cae en mi zona de rechazo y por tanto rechazo la hipótesis nula de que estas dos varianzas son iguales, lo que significa que yo puedo decir
que el factor está teniendo un impacto en mi variable dependiente numérica, ¿no? Ahí está. Aquí va del 0. Acuérdense que la f es estrictamente positiva. Entonces empieza en 0 y va hasta infinito. Aquí va a estar el 1, que es cuando son iguales. Ahí está. Entonces, esta es la distribución F. Entonces, ustedes ven la lógica, es como muy parecida a lo que hacíamos con la distribución normal. Dice Adriana que fue más o menos porque se hizo bolas, porque al parecer sí se usa para comparar con el ANOVA, que sí eso es cierto. ¿Cómo para comparar? Pues en lo de F crítica ya están haciendo como una contrastación, ¿no? De valores. Sí, en este caso solo Excel nos pone la F crítica, pero los demás que nos están dando, si yo tengo este 15 acá, me está dando el p-value, ¿no? Como si ustedes ven es una prueba del lado derecho, porque yo lo que quiero saber es si la varianza entre es entre y dentro. ¿Sí? Entonces yo tengo ese cociente, ¿no? De mi varianza entre y mi varianza intra. Y entonces, si yo quiero mi hipótesis nula va a decir que estas son iguales, entonces que estas valen 1. Mi hipótesis alternativa, voy a decir que la varianza entre, voy a poner cuadrado para que no se confundan, que sean desviaciones, entre los grupos es mayor que 1. Entonces, esta es una hipótesis del lado derecho, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Si yo tuviera, entonces, digamos que yo voy a hacer caso omiso, voy a borrar esto, y ustedes piensen que esto no existe, ¿no? Estoy como en todos los otros casos, ¿qué es lo que me está dando, no? Como es una hipótesis del lado derecho, entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, bueno, si yo tengo mi distribución F, así que ya vimos que es así, panzoncita, para acá, ¿no? Este 15, sé que está aquí, más o menos, ¿no? En 15.19. Y entonces, como es una hipótesis del lado derecho, para calcular el valor del p-value de F, acuérdense que va en la misma dirección que nuestra prueba de hipótesis, es del lado derecho. Entonces, este p-value que está acá es un valor súper chiquito que está asociado con esto, ¿no? Entonces, yo esto puedo decir, esto es 0. Son varios ceros también, si ustedes ven también Excel tiene esos números por ahí, ¿no? Entonces, yo esto ya lo comparo contra el alfa. Si yo aquí tengo mi alfa de 0.05, yo digo, no, bueno, esto pues todavía está cayendo en esa zona de rechazo, ¿no? Porque este valor es súper chiquitito, este valor es más chiquito que esto y está de ese lado, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces dice, cualquier distribución en la ANOVA es una distribución F. La prueba ANOVA se basa en la distribución F porque lo que estamos haciendo es comparar varianzas, ¿sí? Entonces, para comparar varianzas, nosotros lo comparamos a partir de los cocientes de las varianzas y
ya eso nosotros sabemos que se comporta como una F. Voy a lanzar una votación para ver si esto quedó claro. Hoy sí, de verdad. Me contestan todos. ¿Y sería correcto pensar como que la F crítica es el p-value de la F? No, la F crítica sería la F que te define tu zona de rechazo. Por ahí tengo un no. O sea, este 3.44 ya empieza el 0.05. Es esta de acá. Esto es porque ustedes lo van a usar como comparando, ¿no? Si ustedes ven, ya casi ningún paquete da este F. Pero si nos da el calculado, el que proviene de la prueba y su p-value asociado. Entonces aquí está acumulando de derecha a izquierda y entonces eso es súper chiquito, ¿no? Es súper extremo ese valor, ¿no? Entonces lo que nos dice es que tenemos evidencia para poder decir que ese cociente entre la varianza entre los grupos y dentro de los grupos es estadísticamente mayor que 1, ¿no? Significativamente mayor que 1. ¿Qué pasa si da mayor que 1? Bueno, ustedes van a tener aquí siempre el p-value. Si el p-value es más grande que 0.05, como siempre, vamos a no rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué estamos diciendo? Que cuando no estamos rechazando la hipótesis nula es que no podemos afirmar que la media, que la varianza entre los grupos sea distinta de la varianza dentro de los grupos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las personas que, por ejemplo, quizás tuvieron el mismo desayuno, están teniendo desempeños súper diferentes. Entonces, eso no está explicando el desempeño, ¿no? Porque hay mucha varianza de los desempeños independientemente de lo que comen, ¿no? Entonces, si entre ellos es muy grande la variación, entonces no podemos decir que eso está explicando el desempeño, ¿no? Pero el p-value nunca va a dar mayor que 1, ¿no? Acuérdense que el p-value es probabilidad, ¿no? Probabilidad, la probabilidad va de 0 a 1, ¿no? Es una probabilidad. No sé a qué te refieres, entonces, con que cuál de todos estos valores me preguntas si sea mayor que 1. Ah, menor que 1. Ah, si la división da menor que 1, entonces quiere decir que esta es más grande que esta, ¿no? Entonces, es esa situación, ¿no? Donde, bueno, ustedes tienen a su grupo que se toma un café, nada más de desayuno, y uno está súper distraído, el otro súper concentrado, y el otro, entonces, no puedes decir que solo desayunar un café te está creando es algo que explique la varianza, porque las personas que tienen los mismos desayunos, que están en los mismos grupos, tienen desempeños muy, muy, muy diferentes. Entonces, esa agrupación de gente que hemos hecho a partir de los desayunos no me está explicando el comportamiento del desempeño en cómo están poniendo atención. Bien. Entonces es muy probable que si aquí les da, si de entrada ven una F menor que 1, es muy probable que el p-value les salga muy, muy alto, ¿no? Y que entonces, pues, no podamos rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas y por tanto nosotros podemos decir que no podemos afirmar que el factor que nosotros estamos analizando explique la varianza de mi variable dependiente, ¿no? Acuérdense que también, como nosotros estamos asumiendo que hay varianzas iguales, si las varianzas son iguales, esa diferencia pues también nos va a dar cuenta de los desempeños y si las varianzas son muy parecidas entre los grupos,
esa varianza se la podemos atribuir realmente a la distancia entre los desempeños y por tanto también podemos hacer esto como una hipótesis de medias, ¿no? Entonces, yo voy a decir, bueno, al menos una media es diferente, ¿no? No, en este es SPSS. Vamos a irnos, espérenme, voy a dejar de compartir acá. Me voy a ir al R para que veamos algunas cosas de normalidad, ¿no? En este caso nosotros nos vamos a quedar con la normalidad de par, vamos a ver algunas cosas que tendríamos que haber hecho antes de hacer la prueba, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer es ver cómo se distribuye nuestra variable, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño grafiquito. Bien, espérenme que no se comparte. Yo, ups. Bien, acá tengo yo, ¿se acuerdan que habíamos estado trabajando con este ejemplo donde estábamos viendo si los ingresos por hora eran diferentes a lo largo de los tamaños de localidad, ¿no? Hay 4 tamaños de localidad, donde uno son los más urbanizados, creo que con más de 100,000 habitantes, y 4 son los que tienen menos de 2.500, que son los considerados rurales, ¿no? Entonces, nosotros primero podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos hacer, vamos a decirle a ver, primero vamos a hacer, para eso también es bien útil que nosotros, bueno, recordemos si necesitamos hacer filtro en nuestras variables. En nuestro caso nos quedamos con los trabajadores y con los que tienen más de los que les pagaron. Con la población trabajadora, mejor. La población ocupada. Y se acuerdan que nosotros habíamos usado el group by para hacer nuestro grupo. Si ya podríamos empezar a ver acá, a partir de un análisis descriptivo, ¿se acuerdan? Puedo sacar, por ejemplo, quiero ver las varianzas, y entonces le voy a decir que me dé la varianza de esa variable para ver que vayamos viendo, ¿no? Las varianzas, y le voy a pedir también las medias. Entonces acá, este es mi análisis descriptivo. Si ustedes ven, las medias parecen bastante diferentes, ¿no? Las medias son bastante diferentes, pero también las varianzas. Vean ustedes, si quieren, para que veamos más claramente, también le voy a pedir las desviaciones estándar. No se preocupen ahorita por el código, porque eso lo vamos a checar después. Entonces, ustedes se fijan, ¿no? Las desviaciones, o sea, vean que el grupo que tiene más altos ingresos, que son estos son los que viven en las zonas más urbanizadas de México, ¿no? Nosotros aquí, yo tengo la información del trimestre 4 del 2020, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estamos viendo, no? Pues ustedes ven la media de 53 pesos, pero la varianza es de 73, ¿no? La desviación estándar. Entonces, volvemos a ese ejemplo cuando hablábamos de que yo les decía, bueno, en promedio los estudiantes sacan 8 y la desviación estándar es y si yo les decía la desviación estándar es de 3, ustedes decían, ay, no. Pero si yo les decía la desviación estándar es de 1, decían, bueno, es bien diferente. Entonces vean cómo acá parece que este grupo se comporta bastante diferente. Por ahí ya vamos a empezar a ver entonces, nosotros teníamos 2 grandes supuestos. Uno,
que la variable que estamos estudiando, en este caso los ingresos por hora, debe de tener cara de normal, o sea, debe de tener al menos ser simétrica y tener formita de campana de Gauss, y que las varianzas sean bastante parecidas, ¿no? Entonces, empezamos a ver que es probable que este modelo no le quede a nuestros datos. Es decir, la realidad nunca debe de ajustarse al modelo, ¿sí? Es como si ustedes se quieran poner una camisa que pues no les queda, ¿no? O sea, ¿para qué ponerse una camisa apretada o una camisa muy grande si podemos encontrar una camisa que nos quede mejor? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando analizamos supuestos. Estamos viendo si este modelo le queda a nuestros datos, ¿no? Entonces, vamos a checar, ¿no? Que ya vamos viendo que las varianzas parecen muy diferentes. Ya a simple ojo de buen cubero, ¿no? Entonces, vamos a ver si hacemos un gráfico, ¿no? Si yo hago un gráfico, ahorita no se preocupen por esto, voy a hacer un gráfico donde veamos la distribución de nuestros ingresos por hora, que no es ese, por cierto. Este ya le hice algo. A ver. Les voy a preguntar. ¿Tiene cara de normal esto? Faltan ahí un par de votitos. Vale, dice Hassan que parece la torre de Dubái. ¿Está? Pero vean cómo esto nos está hablando de las desigualdades de ingresos de los países, ¿no? De nuestro país, ¿no? Vean, o sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que hay una concentración en niveles. Ustedes ven, aquí está el 1000, y por acá entonces están los 500, entonces por acá deben de estar como los 200, ¿no? Entonces, y hay una concentración entonces muy, muy fuerte. Estos son ingresos por hora, ¿no? Miren, y hay muy pocos que ganan un montón, ¿no? Que ganan 4,000 pesos por hora. O sea, todos queremos ese trabajo, ¿no? Esta persona ahí, pero vean que son muy poquitos los que están en la parte alta y muchos en la parte baja. Eso nos está diciendo esto, ¿no? También lo podemos analizar en términos de la desigualdad. Entonces, por ahí me hicieron falta 3 votos, creo que están dormiditos. Voy a compartir los resultados y bueno, pues el 80% sí dijeron que para nada tiene cara de normal. Acuérdense que la normal como es, ¿no? Si ya sueñan con la normal, ¿no? Ya sueñan ustedes con la normal, que es esa distribución que tiene las colitas y que ustedes se llevaban sus dibujitos de la normal en sus tareas. Entonces esa es la normal. A mí nunca me queda bien dibujada, quizás por eso es que no lograron identificarla, ¿no? Porque es algo así. Entonces, lo que queremos es una distribución que sea simétrica, ¿no? Que esté centrada y o sea, todo esté alrededor de esa media, ¿no? La distribución normal nos está diciendo que hay cierta variación alrededor de la media, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos
cuando nosotros vemos ese gráfico. Por eso vamos a aprender a hacer estos gráficos, o también nosotros podemos hacer gráficos diferentes, pero que nos digan cómo se puede ser un histograma. Nosotros podemos hacer un histograma, o podemos hacer un histograma para cada una de nuestras categorías, y ahí nos vamos a ir dando cuenta. Aquí me gusta por eso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, ¿no?, en la vida cotidiana, ¿no? Y esto nos va a ir sirviendo para algo que vamos a hacer ¿cómo que se llama? En muchos de los modelos estadísticos. O sea, créanme que esto pasa más seguido que poco, ¿no? O sea, esto es más la normalidad, valga el oxímoron, ¿no? Que lo normal es que no sea normal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Entonces nos tomamos así de los brazos y decimos, ya no voy a trabajar. No, hay unas cosas que se llama poder transformar nuestras variables, ¿sí? Y una transformación que nosotros hacemos bastante es la transformación que tiene que ver con el logaritmo, ¿no? Si ustedes se fijan, yo por algo he ido quitando los ceros. El logaritmo es una función que ustedes, si vieron, bueno, ahorita cuando empezaba la pandemia, se usaba muchísimo el logaritmo, la escala logarítmica, ¿no? Para comparar los casos, porque tenían como estos crecimientos súper exponenciales, y entonces, ¿cómo podíamos poner eso en las tablas y poder comparar bien? Porque pues todo se ponía así bien feo. Entonces, el logaritmo en general nos sirve muchísimo para eso, ¿no? Bien, entonces si yo le saco, por ejemplo, el logaritmo a 0, me da que es infinito. Por eso es que yo quitando los ceros un poquito para que no tengamos ese problema. Una de las cosas que nosotros podemos hacer entonces es transformar esto. Yo entonces le voy a decir, aquí en lugar de que me grafiques el ingreso por hora, grafícame el logaritmo. A ver. Esta, hasta yo dudo, muchachos. Le voy a hacer la pregunta que nos hacemos, así. Esto es como hacemos la investigación. Entonces, hice el gráfico. Muchas veces los gráficos son para nosotros mismos. Quizás este gráfico nunca vaya a llegar a un documento público, pero nosotros a veces un montón de gráficos y cosas es porque queremos saber cómo se comporta la variable que estamos estudiando, en este caso, el logaritmo de los ingresos por hora. Entonces, hoy les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes piensan que esto es normal? ¿Sí o no? ¿Tiene cara de normal? Faltan 3 votos y pueden desempatar. Los votos y pueden desempatar. Bueno, por ahí hay 3 personas que no están votando. Si nos quieren decir por el chat, nos avisan. Bien, entonces finalizo la votación y comparto los resultados. Miren ahí, mitad y mitad, ¿no? La mitad dijo, bueno, que sí, y la otra mitad dijo, pues no. Y pues los dos tienen razón, ¿no? ¿Por qué? Porque
sí mejoró, digamos, o sea, sí mejoró en el sentido que hoy tiene más cara de una normal, pero para los que dijeron que no, es seguro porque no está tan centrada, si ustedes ven, está un poquito para acá, ¿no? Y está muy alta para ser una normal, ¿no? Es muy probable que esta distribución no sea normal. Entonces, aunque la estemos arreglando, ¿no? Entonces, vamos a anotar por acá y con esto nos vamos a un pequeño receso, es que normalidad probablemente no. Ya vamos a ver para qué esto quede ya con una prueba, ¿no? Y que no nos quedemos solo con lo gráfico, porque con lo gráfico podemos tener estas situaciones donde uno dice, bueno, me mejoró este asunto, ¿no? O sea, ya no es la otra distribución que yo tenía, porque hoy está en una escala logarítmica, y al verlo en la escala logarítmica que se va acelerando, yo puedo ver que esto ya se está comportando un poquito más como una normal. Pero para que no nos quedemos solamente con lo gráfico y lo descriptivo, de ver las desviaciones y de ver el gráfico para ver si es normal o no, vamos a hacer unas pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a tener una prueba que a mí me va a decir si la variable es normal o no, y otra prueba que me va a decir si las varianzas son iguales o no, que esa es la prueba de Bartlett que yo ya les había comentado. Entonces, vamos a tomarnos un pequeño receso, volvemos a las 8:15. Bueno, vamos a continuar y voy a volver a compartir mi R. ¿Se dieron cuenta ustedes que ya nos quedan, para que hagan la cuenta? A ver, viernes, próximo lunes, viernes, martes. Nos quedan, después de estas 4 clases, y ya pueden decirle adiós a la estadística. Sí, solo vamos a poder ver regresión lineal simple, pero está bien. Así que, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a hacer un test que se llama de Colgómoro. Hay un montón de test que nos van a permitir ver si esto que nosotros vimos es cierto, ¿no? Que esas distribuciones no son para nada normales, ¿no? Aquí la discusión que teníamos antes de irnos al receso era si esto ya transformado era incluso normal. Sabíamos que ya no era para nada normal, si nosotros lo hacemos sin la transformación, sin el logaritmo, ¿no? Veamos entonces acá qué podemos hacer, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, ahorita, lo voy a hacer sin logaritmo y luego con logaritmo. Y les voy a contar qué es esta prueba, ¿no? Ahí va a salir una cosita roja porque estoy usando un test que lo que hace es compararme una distribución con otra. ¿Y qué le dije yo? Mira, aquí compárame contra una normal y le di la media y la desviación estándar de mis valores, ¿no? Entonces, acá, ¿qué está haciendo? Está comparando a mis ingresos con una normal. Y ¿cuál es lo que está asumiendo? Que es lo importante. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? ¿No? La hipótesis nula de esta prueba es que las distribuciones son iguales. Entonces, esto en términos de lo que estamos haciendo es que la hipótesis nula es que los ingresos son normales. La hipótesis alternativa es que los ingresos no son normales. Y entonces acá hace esas diferencias y nos dice que aquí hay un p-value, ¿no? Ustedes, cada vez que vean un p-value, ustedes saben qué es lo que les voy a preguntar. ¿Está?
Sí, me faltan 5 votos. Y bueno, ya votaron los 16, que son los que han estado votando, y el 69% correctamente dijo que se rechazaba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Nosotros vamos a ir haciendo distintas pruebas y no nos vamos a enfocar tanto en cómo se calculan los valores y qué es lo que, y digamos, los estadísticos, sino sus hipótesis, ¿no? Entonces, en algunas, yo le voy a tener que decir cuáles son las hipótesis, en otras lo va a decir claramente. Entonces va a ser un poco más fácil, pero acá yo les estoy diciendo, anoten, la prueba, casi todas las pruebas de normalidad, la prueba de hipótesis es que las distribuciones son normales. Entonces yo aquí es donde no quiero mi p-value chiquito, ¿no? Porque lo que estamos diciendo acá es que de acuerdo a la información y a cuánto se parece esta distribución con una normal, me está diciendo que no son normales. Veamos hoy qué pasa si lo hago, pero hoy con los logaritmos. Entonces, solo voy a agregarle aquí el logaritmo. Esto es lo padre de R, que uno puede ir agregando así. A ver lo que hicimos con la transformación. Si sí logró que nuestro estadístico dice que me falta uno, pero no es cierto. A ver, no sé cuál. Miren. Sí falta un paréntesis en la 62. ¿Sí, no? No creo. No. No. No, No. no creo que lo... ¿Ah? A ver, voy a hacer algo. Ah, sí, me falta uno. Sí, sí, me falta. Porque si ves este, está acá, y me falta el del Wii. Pues sí. Veamos, ¿no? Nuestra transformación, ¿ustedes qué dicen? ¿Rechazamos o no rechazamos? Es lo mismo, pero hoy lo estamos haciendo con la transformación. Ahí está. Hoy mejoramos. Solo 2 personas dijeron que no se rechazaba. Y en efecto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos rechazando? Que incluso con la transformación, los ingresos son
normales. Entonces, nuestra conclusión por acá vamos a poner una tristeza, carita triste, no nos queda ese supuesto de ese modelo, ¿no? En algunas ocasiones nosotros, sobre todo cuando tenemos muestras muy grandes, como es en este caso, podemos, y es lo que hemos estado haciendo de manera implícita en otras pruebas, es que cuando tenemos muestras grandes, nosotros pues vamos ahí un poquito por el teorema del límite central y decimos, bueno, esta es una muestra grande, pero ahorita no tenemos evidencia para decir que los ingresos o el logaritmo de los ingresos, miren, logaritmo, vieron mi dislexia en máxima expresión, ahí está. Bien, ¿cuál era el otro supuesto que nosotros teníamos? De varianzas iguales, ¿no? Aquí, bueno, nosotros podemos irlo haciendo para cada una de las categorías, si ustedes gustan, pero en realidad cuando lo hacemos para la variable completa, es muy raro que pedacitos de la variable sean, sean normales también. Entonces, por ejemplo, aquí la voy a hacer para los... ¡Ay! Control Shift M. Para la tamaño localidad 1, nada. Para la 2, nada. Para la 3, nada. Para la 4, nada. Todas, ninguna es normal, ¿no? Bien. Entonces, ya vimos que no son iguales, ni en total, ni en cada categoría. Así que estamos tristes. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Y tenemos hoy el otro supuesto que era de varianzas iguales. Aquí nosotros debemos de cumplir todos los supuestos, no solo uno o solo dos. Y si en el caso que nosotros queramos continuar con el análisis, debemos de decir, bueno, mire, no es normal, pero es un poco más simétrica. Entonces, algo, ¿no? De que hicimos algo. ¿Qué es la prueba para varianzas iguales? Es una prueba que se llama test de Bartlett. Así se llama este señor que hizo este test. Y si ustedes se fijan, tenemos la misma manera de decir mi variable dependiente contra mis variables que me están definiendo mis categorías. Entonces, voy a hacer mi test de Bartlett. Y aquí, ¿cuáles son mis pruebas de hipótesis? Ustedes van a tener que ir anotando ahorita cuáles son las pruebas de hipótesis. El test de Bartlett dice que es de homogeneidad de varianza. ¿Se acuerdan que yo he estado hablando mucho de la homogeneidad y heterogeneidad? Les digo que cuando estamos hablando de varianzas grandes, de que son heterogéneas, homogéneas, son varianzas chiquitas. Entonces, cuando yo digo un test de homogeneidad, lo que yo estoy diciendo es que las varianzas son iguales, ¿sí? Entonces, este es el test donde la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Y como es una prueba global también, la hipótesis alternativa es que al menos una es diferente. A ver, entonces, acá me hace mi test, me da un estadístico que se llama, es un estadístico de Bartlett, tiene su grado de libertad y tiene su p-value, ¿no? Entonces, ya se van a imaginar qué es lo que les voy a preguntar.
Me faltan 5 votos, pero en realidad me faltan 2 de los que siempre estaban votando hasta ahorita. Finalizo la votación y solo 2 personas dijeron que no se rechazaba y la mayoría, 16, dijeron que se rechazaba. ¿Y qué estoy rechazando? Que las varianzas son iguales. So sad. Entonces, no puedo, o sea, tengo información para afirmar que al menos una es diferente y entonces no cumplo mi supuesto de varianzas iguales. Entonces, ¿por qué? Rechazo la hipótesis nula de igualdad de varianza. Lo que quiere decir que hay información estadística para afirmar que al menos una es diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, me encojo de hombros, digo ya, no puedo hacer nada por mi vida. Y ya, se acabó la estadística, porque nunca vamos a encontrar datos normales. ¿Ustedes creen que es así? Voy a hacer pero también les voy a contar que habían otras pruebas y ahorita se las pongo en la pantalla. Déjenme ver. Aquí ustedes lo que van a tener es que muchas veces no encontramos variables que son normales. Y esto nos va a pasar muchísimo en ciencias sociales, porque las variables a veces, o sea, tenemos muy pocas variables que son cuantitativas, continuas, y pues muchísimas veces tenemos variables que no son tan normales. Algunas de estas ustedes ya las conocían porque se los fui enseñando, pero otras no. Digamos que nosotros cuando hacíamos t-test, el t-test está basado en las normales, ¿no? Entonces tendríamos que haber revisado que esas variables fueran normales. Nosotros, como nos estábamos basando en el teorema del límite central, pues no hacíamos demasiado caso en esto porque tenemos muestras grandes. Pero entre muestras más chiquitas tenemos el que no sean normales va a ser un problema más grande si nosotros tenemos muestras chiquitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer para cuando no tenemos las cosas? Podemos utilizar una serie de estadísticos que se llaman no paramétricos. El parámetro, acuérdense que tiene que ver con el valor de una distribución en la población, ¿no? Entonces, estos se llaman no paramétricos porque no están asumiendo normalidad. Entonces, ¿qué son estos tipos de test? Estos tipos de test se basan en rankings. ¿Se acuerdan que habíamos visto el de Spearman y la Tau para las correlaciones? Si llevaron estadística 2 conmigo. Entonces, vimos estas. Entonces, vamos a ir viendo diferentes cosas, ¿no? En el caso de la regresión lineal, no tenemos maneras para revisar que los residuos sean acá, pero realmente hay otros tipos de regresiones que les voy a contar que existen, pero no las vamos a ver. Y ¿qué podemos hacer nosotros si tenemos, en este caso,
no cumplimos, ahorita que ya es un modelo, nosotros tenemos que ser más estrictos con nuestros supuestos, ¿no? Que cuando hacíamos t-test. ¿Qué vamos a hacer? Porque la ANOVA hoy no nos da, ¿no? Vamos a hacer un test que se llama de Kruskal-Wallis. Ahorita me voy para allá. Y entonces mi test de Kruskal-Wallis, todas estas pruebas se basan en que yo ordene a mis casos en lugar del valor mismo. Entonces se basan en rankings. Entonces yo, en lugar de tener a las personas diciendo, este gana 5 pesos, este gana 6 pesos, sino que estos son los que van en primer lugar, estos son los que van en segundo lugar, los que van en tercer lugar, y entonces está basado más en ordenamientos que en los valores mismos de las variables. Entonces, esta prueba, ¿cómo se hace? Se va a hacer igualita que la ANOVA, pero en lugar de ANOVA, le voy a poner Kruskal. ¿Cuál es la ventaja de esta prueba? No me da la tablita que yo hubiera querido, ahorita ya la voy a guardar, pero esta prueba, esta Kruskal, aquí ustedes lo van a ver, dice suma de los rankings, está basado en eso, lo hizo este señor Kruskal. Van a oír mucho el nombre de Kruskal y de Wilcoxon, y si quieren investigar un poquito más, el capítulo 12 de Moore es una chulada para cómo explica la historia de los test no paramétricos, si ustedes quieren leer un poquito de eso. Y créanme que como cientistas sociales, hacia allá nos tenemos que mover, ¿no? Porque rara vez nos van a dar estas cosas. Entonces, esto se basa en la locación de estos parámetros que tienen que ver con los rankings, ¿no? Y entonces, lo que nos está diciendo es, esta variable es, o sea, todas estas poblaciones provienen de la misma población. Entonces, acá la hipótesis, digamos, la podemos evaluar muy parecida a la ANOVA por eso, ¿no? Porque la hipótesis nula es que la distribución es igual en cada uno de los grupos. Entonces, voy a poner aquí la hipótesis nula. Esa es. Y ahí hay un p-value y ya saben que les voy a preguntar. Bien. Me falta un voto de los que siempre estaban votando, pero quizás es la Jimena que nos acaba de decir que se cayó. Bien, voy a finalizar la votación y de nuevo solo 2 dijeron que no se rechazaba. Recuerden, p-values chiquitos rechazan la hipótesis nula. ¿Cuál es hipótesis nula? Vamos a hacer tablitas, ¿no? Vayan haciendo una tablita de eso, ¿no? Y vamos a ir haciendo eso, ¿no? Y aquí en este caso, entonces, estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, la distribución no es igual en al menos alguno de los grupos, lo que quiere decir que los ingresos son diferentes
a lo largo de las localidades, ¿no? Y si ustedes ven aquí, ya no tuvimos que hacer prueba de normalidad, ya no tuvimos que hacer más cosas. Digamos, computacionalmente es una labor más compleja, pero como nosotros no lo hacemos, lo hace el programa. Entonces, por eso, digamos, porque me dicen, ¿y por qué no empezó por aquí, profe? Porque miren, antes no se podía hacer estas cosas de manera tan sencilla. Hoy ustedes viven en una era donde todo es más fácil, ¿no? Entonces, esto a veces lo teníamos que hacer a manita, y esto pues sí ya era un poco más complejo, porque imagínense si tenemos que ordenarlas todas, o sea, computacionalmente sobre todo cuando tenemos muchos casos, pues es más demandante, ¿no? Pero, pues ahí está. Voy a lanzar una encuesta para ver si hoy sí esto quedó claro, ¿no? Primero, si quedó claro cómo utilizamos la prueba Kruskal-Wallis. Bien. Entonces, voy a guardar esto. También se puede guardar en un objeto, como nosotros hicimos con la NOVA. Lo voy a guardar en un objeto, todo esto. Le voy a poner Kruskal porque no tengo mucha imaginación. Entonces le voy a llamar Kruskal. Y lo voy a guardar en un objetito. Y le voy a dar Summary Kruskal. Bueno, porque esta como era de carácter no me lo encontró. Bien, entonces hay otra cosa que quiero que ustedes vean, que nos va a ser bastante útil porque, bueno, o sea, está padre que sean pruebas globales, ¿no? Pero, pero realmente a veces queremos ver cómo se están comparando entre grupos. Entonces, hay comandos que nos ayudan a hacer la comparación entre los grupos. Digamos, nosotros a mano podríamos hacer las pruebas apareadas de cada grupo, hacer todas las combinaciones posibles, pero que no se puede. Entonces, para la NOVA, cuando nosotros tenemos, y por eso es importante a veces guardar los resultados de los modelos, porque luego vamos a poder utilizar esos modelos para alimentar otros elementos. Para la NOVA, nosotros vamos a utilizar, se llama, es honest, nunca debo de confiar en que me sé el orden de las cosas, porque se llama Tukey HSD. Ahí está. El señor Tukey, que lo vamos a conocer, hizo una prueba donde si yo lo alimento de una NOVA, él me hace todas las comparaciones de las t-test. Entonces, si ustedes tienen una NOVA que sí pueden hacerlo con esto, ¿no? O sea, digamos, si ustedes quieren ver cómo están las parejas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar ese comando que se llama Tukey HSD, que es la diferencia honesta, es la honesta diferencia significativa, ¿no? Entonces, si yo lo alimento con mi ANOVA que ya teníamos acá en el ambiente de la sesión pasada, ahí miren, que aquí me hizo todas las comparaciones posibles y me fue dando los p-values, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, comparó el 2 menos el 1, la diferencia era de 9 pesos, ¿no?
y así me va dando todo, ¿no? Esto es para la nova. Para el caso para la Kruskal-Wallis, vamos a hacer otro que se llama un test el DON test. Y este sí lo vamos a tener que hacer aparte. No lo vamos a poder alimentar del Kruskal, sino que vamos a tener que hacer como que si fuera otra prueba, pero le vamos a poner que se llama DON test. Un puntito. Y ahí, como que algo que... Parece que hay meetings. Sí. Naomi. No sé por qué no me funciona hoy. Ahí está. Bueno, no sé por qué, si este es factor, lo estaba leyendo como número. En fin, por eso era. Y en la otra, como si lo tengo como número, no había problema. Entonces aquí igual, si ustedes ven, nos está dando como los p-values, ya utilizando diferencias, pero hoy de rankings. Y entonces ustedes ven aquí, todo me da, y hasta ya me pone la diferencia que yo puedo encontrar entre el grupo 2 y el grupo 1 es estadísticamente significativa. Entre el grupo 3 y el grupo 1 es estadísticamente significativa. Entre el grupo 4 y el grupo 1 es estadísticamente significativa. Entre el grupo 3 y el grupo 1 estadísticamente significativa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a hacer? Primero, verificar la forma de nuestra variable dependiente, ver si podemos hacer la nova, y si no podemos hacer la nova, vamos a hacer la Kruskal-Wallis. Una vez que hemos encontrado si la nova y la Kruskal-Wallis son estadísticamente significativas y queremos ver cómo es que se están comportando ya dentro de los grupos, o podemos hacerlo nosotros, ir haciendo cada una de las comparaciones, o podemos utilizar estos dos comandos, el tuki, honest significant difference, o el don't test, para poder hacer esas comparaciones y saber, ¿no? Porque como estas pruebas, tanto la Kruskal-Wallis como la nova, son globales, acuérdense que nos van a dar significativa, incluso si al menos una es diferente. Entonces, si nosotros ya queremos hablar más de cómo se comportan entre los grupos y cómo hacen, entonces aquí nos da todas las combinaciones posibles, las 6 combinaciones posibles de nuestras 4 tamaños de localidad, ¿no? Y entonces en ambos test me va dando las diferencias y el p-value, ¿no? Aquí me lo da el p-value en valores así,
¿no? Aquí todos son estadísticamente significativos también, si ustedes ven son chiquitos, muy chiquitos, 0, 0. Aquí este es el más chiquito y así. Y acá me los da también así y me les pone los asteriscos. Si ustedes se acuerdan, los asteriscos nos servían para ver el nivel de significancia y nos está diciendo que esto es más chiquito que un alfa de 0.001. A ver, esto último estuvo un poco más rápido, entonces voy a lanzar mi última encuesta de si esto se entendió o no antes de irnos. No. Retomamos, como siempre. En la próxima sesión. Por ahí tengo un no. Si nos quieren comentar algo en el chat de manera privada. Fue mío, es que no escuché esto último que dijo sobre la Crustal Wallis. Que el paso es, vamos a ver, los pasos. Verificar los supuestos de la ANOVA. Si no los cumplo, hago la Cruscal. Una vez que tengo significancia estadística en la ANOVA con supuestos verificados, o la Cruscal-Wallis estadísticamente significativa, buscamos el comportamiento interno de los grupos. ¿Sí ven? ¿Ven por qué yo hago como mapas de procesos siempre que en estadística? Porque todos son como pasitos. Entonces, vayan imaginándose sus mapitas. Y entonces, si tengo ANOVA, voy a usar el Tukey HSD, que es para comparar. Y si tengo Cruscal-Wallis, voy a utilizar el DON test, ¿no? Cruscal. Y entonces, ya ahí sí nosotros podemos ver cuál es mayor que el otro, cuál es menor que el otro, porque si ustedes ven acá me va dando signos, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Entonces yo aquí sé que la 1 es más grande que la 2, la 1 es más grande que la 3 porque es negativo, ¿no? Y le están restando el 1. Entonces todas estas me están diciendo que el grupo 1 es mayor que estos 3 grupos, ¿no? Acá estos también son negativos, entonces aquí lo que me está diciendo es que el grupo 2 es mayor que el grupo 3 y el 4. Y aquí que el grupo 3 es mayor que el 4, ¿sí? Por cómo, o sea, aquí el orden también me va a decir cómo se hizo esa diferencia. Entonces yo aquí también ya puedo ir ordenando mis grupos y tener evidencia, ¿no? De decir, bueno, yo ahorita ya puedo afirmar que los ingresos por hora en México son mayores en las zonas más urbanizadas que en las que menos urbanizadas, ¿no? Si ustedes ven, mantiene ese orden, ¿no? No sé, Hassan, si con esto ya te quedó más claro. Sí, gracias. Listo, entonces vamos a retomar esto último, vamos a cerrar con la ANOVA y vamos a empezar con regresión lineal en las próximas 2 sesiones.
y luego vamos a tener un pequeño taller, ¿no? Vamos a la próxima semana ya voy a ir trabajando en el trabajo final que van a entregar, pero ese trabajo final va a haber una pequeña guía sobre ANOVA y regresión lineal para todos, y va a haber un trabajo de aplicación, pero vamos a tener consideración con quienes han entregado a tiempo, y solo va a ser o para ganar o para reponerse, ¿no? Entonces, las personas que han ido entregando las guías de manera muy puntual y han ido trabajando todo el semestre, las vamos a premiar con que puedan decidir hacer o no hacer ese trabajo final, ¿sí? Yo les dije, si aquí ustedes van pasito a pasito, lo vamos a lograr, ¿no? Pero muchos se han ido atrasando mucho, entonces, para no cargarles, o sea, vamos a hacer como para que se salven, ¿sí? Sí, voy a subir el script al Classroom. Igual, quizás lo modifique un poquito para que ustedes lo puedan hacer, o sea, que aquí trabajar con la base que tienen en su RStudio Cloud. Igual, cuando ya veamos la parte guía, vamos a volver a hacer estas cosas, pero ya concentrándonos en los comandos. Y vamos a hacer otro grafiquito que está bien padre con la Kruskal Wallis. Listo, pues. Entonces, nos vemos el día viernes, chicos. Cuídense. Bye. Gracias. Adiós. Profesora, nos vemos. Gracias.